Hola, ¿qué tal? Gracias por darle play al podcast. Antes de que empiece tu próximo episodio, quiero anunciarte que estamos ofreciendo una auditoría gratuita como parte de las iniciativas para poder potenciar nuevamente a las compañías a que crezcan más. Es una auditoría de crecimiento 100% gratis que la encuentras en alanporras.com/auditoría. Es un estudio completo de 20 días aproximadamente, exhaustivo, sobre diferentes fases o diferentes unidades de negocio de tu propia empresa, de tu negocio, con el fin de poder detectar algunas oportunidades perdidas que has tenido en el pasado o inclusive de construir una ruta de crecimiento de aquí en adelante. Así que si estás interesado, quiero invitarte a que canjees su auditoría gratuita en alanporras.com/auditoría. Bienvenidos a 4Geeks Podcast en español, el espacio donde construimos puentes entre las experiencias y los negocios. Saludos a todos, gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de 4Geeks Podcast en español. Quien les habla es María Laura González, voy a estar a cargo de la conducción de este episodio para todos ustedes. En esta oportunidad me encuentro con el profesor Francisco García, quien es profesor de la Cátedra de Producción y Análisis de la Inversión en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Además, él es experto en desarrollo empresarial y estará conversando con nosotros sobre prospectiva, rentabilidad, factibilidad y emprendimiento. ¿Cómo está hoy, profesor? Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un placer, de verdad, contar con su presencia acá en nuestro podcast. Buenos días, María Laura, y de verdad representa para mí un verdadero también placer poder compartir estos años de conocimientos que de alguna manera he acumulado a través del tiempo y poder dirigirme a este auditorio que está ansioso también de captar esas experiencias y que las pueda implementar en sus estrategias de trabajo. Así es, profesor. Profe, entrando ya en materia, bueno, háblenos un poco de sus recientes investigaciones sobre la prospectiva como una herramienta de planeación, liderar, gestionar y construir un futuro de una empresa. ¿Cómo la podemos implementar? ¿Cómo la pueden implementar los nuevos empresarios? Muy bien, María Laura, conjuntamente con la profesora Gladys Cáceres de la Cátedra de Investigaciones de la Universidad de los Andes, en la Escuela de Economía, tenemos un proyecto de investigación en el CDCDH. Este proyecto de investigación consiste en elaborar una serie de escenarios en los cuales tratamos de anticiparnos en el futuro. ¿Qué consiste esto? Convocamos un conjunto de expertos y estos expertos señalan sus opiniones en cuanto a lo que pueda suceder en un periodo de tiempo, un horizonte de tiempo más o menos de 20 a 30 años. Con sus opiniones nosotros formulamos algunas estrategias para asesorar inclusive a estados, a gobiernos para que sigan sus cursos de acción y puedan anticiparse a elementos que puedan favorecer al mismo estado y a la población en general, ¿sí? Vale, muy bien, genial. ¿Cuánto tiempo tiene el profesor trabajando en la prospectiva? ¿Cuánto tiempo lleva acá en la Universidad de los Andes? Y bueno, también si ha realizado trabajos por fuera. Sí. Alrededor de 5 años hemos trabajado, inclusive hicimos una investigación en el Ministerio de Salud, en la parte de salubridad en el estado Aragua. Allí pudimos captar algunos escenarios, algunos elementos importantes que nosotros nos permitió fijar algunas recomendaciones para mejorar el sistema de salud del estado mencionado. También nosotros estamos trabajando actualmente ya no con prospectiva en el sector salud, estamos trabajando con prospectiva en el sector petrolero. Hemos contado con el apoyo de PDVSA y algunos expertos a nivel internacional como José Luis Cordeiro y otros expertos que también han dado ese conocimiento y que nos han apoyado este tipo de investigación que nosotros estamos realizando. Genial, o sea que existe como una comunidad académica que se ha formado para tratar este tema
Y eso es fabuloso, porque eso se nutre bastante, ¿no? El tema y bueno, sobre todo cuando se da a conocer en las afueras y hasta de manera académica dentro de la universidad. Y bueno, supongo que, como nos está comentando, fuera de estos espacios. Sí, sin lugar a dudas, por lo menos actualmente ningún estado, ningún gobierno, inclusive ninguna empresa puede sobrevivir en el medio empresarial, en medio organizacional, en medio estatal, sin tener un plan estratégico que esté fijado inclusive dentro de lo que es la planificación estratégica. La mayoría por ejemplo, en grandes empresas, ellos llevan estudios prospectivos para poder tomar decisiones, principalmente en los sectores de las industrias básicas como el petróleo y la minería. No toman decisiones y no pueden tratar de fijar elementos certeros si no tienen unos elementos que les contribuyan a tomar esas decisiones en el largo plazo. Muy bien. Bueno, ahora profesor, tomando en cuenta todo esto, ¿cómo un emprendedor puede llevar a cabo un estudio de factibilidad? Y bueno, aparte de esto, cuéntenos de algún caso real en donde usted haya participado activamente. Principalmente yo considero que son dos los elementos fundamentales para llevar a cabo un buen emprendimiento. Primero es la innovación y la creatividad. Si una idea, por más que usted se enamore de esa idea y tenga ese empuje para desarrollarla, si no cuenta con estos dos elementos, claro, por supuesto, y las ganas de echarle ganas de desarrollarla, no creo que pueda tener éxito. La innovación y la creatividad son elementos fundamentales para que un emprendimiento tenga éxito. Dentro de mi experiencia en la cuestión de la formulación y evaluación de proyectos, he tenido muchas, significativamente considero que son bastantes. No solamente las desarrolladas personalmente, sino con los mismos estudiantes cuando se les da la materia formulación y evaluación de proyectos, porque la mayoría de ellos, me atrevo a decir, desarrollan la idea, que terminan el compromiso académico y en la vida real, con el financiamiento adecuado y el empuje que ellos tienen, pueden desarrollar esa idea. Acá hemos dado, aquí en el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, que es el CIDE, que es el centro donde yo estoy adscrito formalmente, allí hemos asesorado a varias empresas. La última empresa que asesoramos y las cuales formulamos el proyecto, lo evaluamos y dimos el veredicto de factibilidad fue una empresa de la industria lechera al sur del lago, en el estado Zulia, y en la cual pues nos satisface porque el señor pues pudo desarrollar su emprendimiento y seguir adelante, ¿sí? Y cosas tan sencillas, por ejemplo, como dispositivos para los dientes, para cuando tienen ciertos trabajos dentales. Nosotros hemos dado algunos proyectos para mejorar el desarrollo, la evolución de ese sistema. Hemos desarrollado por lo menos, proyectos tecnológicos sencillos en unión con otras facultades, y de verdad ha sido satisfactorio el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo. Muy bien, genial. O sea que prácticamente se ha tenido bastante experiencia en lo que es el campo de la salud y lo que es el campo de la ganadería, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahora, profe, explíquenos un poco sobre rentabilidad, porque finalmente esa es la razón de ser de todo proyecto de emprendimiento. Entonces, ¿qué debe evitar y qué riesgos debe asumir un emprendedor para que esa startup logre ser rentable? Actualmente en Venezuela estamos viviendo una etapa muy particular en la cual la inflación es un elemento que nos está afectando en todas las fases del desarrollo económico, personal y desde cualquier punto de vista que tú lo veas, María Laura. La inflación nos está afectando. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos desarrollar emprendimientos. Nosotros, por ejemplo, estábamos evaluando los proyectos desde el punto de vista de moneda nacional y sin embargo consideramos por lo menos que una tasa mínima que nosotros ambicionemos para la exigencia del proyecto tiene que estar por encima de la inflación. Cualquier proyecto en los cuales dé una tasa de rentabilidad por debajo de la inflación se considera que no es rentable porque la inflación se lo come, hablándolo coloquialmente. Entonces, una de las recomendaciones es que si nosotros
tratamos de llevar a cabo un emprendimiento desde el punto de vista financiero, todas las partidas que conllevan la forma contable de la evaluación de ese proyecto tiene que estar expresado en dólares. Ya una vez que está expresado en dólares, nosotros podemos fijar quizás una tasa competitiva a nivel internacional, no solamente nacional, sino internacional, y incorporarle los elementos de evaluación como el riesgo, como la tasa de retorno y otros elementos fundamentales para poder obtener una información certera sobre la formulación y la evaluación y los resultados que puedan dar positivos dependiendo del tipo de proyecto que nosotros estemos evaluando. Así es, porque fíjense, en este momento estamos viviendo una situación bastante particular en Venezuela, en donde prácticamente compramos y vendemos en dólares, pero actualmente o legalmente seguimos funcionando en bolívares, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y que también abre muchas alertas y abre muchas ventanas para lo que es un emprendimiento hoy en día, por lo menos acá en Venezuela. Como usted bien lo dice, permitirlo hacer en una moneda extranjera permite o abre puertas en el exterior, lo cual es genial porque antes con campos en donde solamente trabajábamos bolívares era factible o era probable que solamente esa empresa funcione acá en el país y era un poco más difícil. Ahora eso abre muchas otras puertas y bueno, a pesar de ser una situación nueva, finalmente se ha convertido en una oportunidad. Ahora bien, profesor, recomendaciones para esos nuevos emprendedores. ¿Cuáles son esos primeros pasos súper importantes que se deben cuidar muy bien al momento de emprender una startup? Bueno, principalmente hay que tener cuidado con el mercado. Por más que nos guste una idea, hay que hacer un sondeo, porque ya llevar a cabo una investigación de mercado formal es costoso. Pero nosotros podemos hacer, o el emprendedor, en este caso los muchachos que quieran incursionar en este tipo de proyectos, lo puede hacer haciendo algunos unos test de mercados muy sencillos, y esos test de mercados les pueden dar algunas orientaciones para desarrollar su proyecto. También tienen que tener mucho cuidado, por lo menos con el financiamiento. Actualmente tenemos el problema del financiamiento. A nivel nacional, ningún banco te está dando financiamiento a un plazo mayor de 3 años. Y las tasas, pues, pueden ser, desde el punto de vista financiero, atractivas. Porque si nosotros vemos que aún las tasas que se están fijando en el mercado financiero venezolano, si la comparamos con la tasa de inflación, son extremadamente atractivas. Así es. El problema es que ninguna institución financiera, por el mismo efecto de la inflación, te va a dar un plazo para el financiamiento largo, que es donde se necesita, pues, para el funcionamiento de cualquier emprendimiento. Pero sin embargo, nosotros podríamos, si el proyecto está bien construido, si el proyecto está bien concebido, si tiene unos elementos de planificación estratégica que sean alcanzables, unos objetivos claramente definidos, si se formula bien ese proyecto, puede conseguirse el aval inclusive con financiamiento externo. Así es. Y eso puede ser un elemento muy positivo para desarrollar el emprendimiento. Nosotros podríamos decir, bueno, captamos formulamos y evaluamos el proyecto y las entidades bancarias podrían otorgar los recursos, aunque sea para una especie de liquidez, de arranque del proyecto a los primeros meses, los primeros años del proyecto, y después proponer, pues, un elemento de financiamiento externo para poderlo desarrollar, para que este emprendimiento se haga realidad. Ahora, profesor, teniendo esos dos escenarios, esa vía de financiamiento nacional es muy atractiva, pero también se puede convertir en nada, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia entre buscar financiamiento interno y financiamiento externo? Es decir, ¿cuál es el riesgo acá? Es eso, se convierte en nada, pero el riesgo afuera, ¿cuál podría ser ese riesgo en el que hay que poner mucho cuidado? Si nosotros evaluamos los proyectos desde el punto de vista de los términos financieros internacionales, nosotros podríamos visualizar que esos elementos son un poquito más estables. Y aunque tú no lo creas, María Laura, emprender un emprendimiento en Venezuela
como tú mismo me lo acabas de decir, tiene elementos positivos, o me trataste de decir, elementos positivos y negativos. Uno de los elementos positivos, aunque no lo queramos reconocer, es el costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra en Venezuela es significativamente barata. O sea, ahí se abre un mercado, un abanico de posibilidades de empresas en el exterior que pueden invertir en el país para conseguir mano de obra barata. En ese sentido digo, bueno, ¿y por qué extranjera? Nosotros también lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Bueno, hay instituciones financieras en el exterior, no venezolanas precisamente. Si el proyecto está bien formulado, está bien evaluado, considerarían el hecho de invertir en Venezuela. El riesgo que yo sí veo significativo, no tanto de la mano de obra, porque aunque parece mentira, todavía hay personal formado, preparado hay talento que nosotros podríamos incorporar en cualquier proyecto. El peligro que sí considero, además de la inflación, pero esa inflación, vuelvo y repito, la podríamos solapar con respecto evaluando el proyecto desde el punto de vista, si se obtiene, por supuesto, el financiamiento externo, lo podríamos solapar con evaluar ese proyecto con los diferentes elementos desde el punto de vista del ajuste del mercado internacional. El verdadero problema que yo considero que podría allí presentarse es la disponibilidad de los insumos. El costo de poder alcanzar esos insumos, porque inclusive si nosotros podemos producimos competitivamente, con calidad y a buenos precios, pues nosotros podemos exportar al exterior y las divisas, pues eso sería la energía para poder repotenciar el proyecto. Quizás el elemento riesgoso también que podríamos considerar allí es la intervención del Estado. Si el Estado regula ciertos elementos de competitividad para poder exportar, si las divisas que ingresan, entonces hay que someterlas a la regulación del Estado, ese podría ser un elemento que sí considero que es riesgoso para poder desarrollar ese emprendimiento. Sí, definitivamente hay una cantidad y una larga lista de factores negativos y positivos en esta situación, pero siempre, como usted empezó diciendo, profesor, las ganas siempre tumban todo eso y es lo más importante. Profesor, muy agradecida por su tiempo, de verdad fue genial haber tocado este punto en este podcast. A todos los que nos escuchan, recuerden que si desean conocer todo sobre el contenido y sobre el equipo de 4Geeks, suscríbanse a nuestro boletín donde recibirán nuestros contenidos más recientes que incluyen publicaciones en el blog, webinar, podcast y muchos más contenidos. Además, no olviden que si tienen impresiones o comentarios sobre este podcast con el profesor Francisco, pueden dejar sus comentarios en el apartado. Gracias de nuevo, profesor, y feliz semana para todos. Feliz semana para usted también. Gracias para ti y para todo el equipo que te está acompañando en el desarrollo de este tipo de actividad. Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita, como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otras personas puedan nutrirse del contenido, de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.